Cada vez que Irán aparece en los titulares, el mundo comete el mismo error. Mira a Irán, debate el programa nuclear iraní, sus grupos proxy, su liderazgo, su economía. Enmarca la pregunta como ¿qué hacemos con Irán? Pero esa es precisamente la pregunta equivocada, porque Irán no es la historia. Irán es el escenario, y los actores que actúan en ese escenario están jugando un juego que tiene muy poco que ver con Teherán y todo que ver con la futura arquitectura del poder global. Cuando comprendes eso, todo lo que creías saber sobre esta situación cambia. Déjame decirte algo que la mayoría de los analistas serios entienden, pero rara vez dicen con suficiente claridad para el público general. La presión actual sobre Irán, las sanciones, la postura militar, el aislamiento diplomático, las operaciones encubiertas, los conflictos proxy que arden por toda la región, no tiene que ver principalmente con impedir un arma nuclear. No tiene que ver principalmente con proteger a Israel, aunque esa es una dimensión genuina e importante. No tiene que ver principalmente con el petróleo, aunque el petróleo siempre está presente en el trasfondo de cualquier análisis del Medio Oriente. De lo que trata realmente este momento es algo mucho más grande y mucho más trascendental. Se trata de si el orden internacional liderado por Estados Unidos, el sistema de instituciones, alianzas, arquitectura financiera y dominación militar que fue construido después de 1945 y que ha sido el marco organizador del mundo desde entonces, puede sobrevivir las presiones que ahora convergen sobre él. E Irán en esta historia no es el protagonista. Irán es el punto de presión donde el enfrentamiento entre el viejo orden y las alternativas emergentes se desarrolla de manera más visible. Para entender por qué, hay que retroceder. No 10 años, no 20. Hay que retroceder a 1979 y al significado estructural de lo que ocurrió en ese año. La revolución iraní de 1979 no fue meramente un cambio político de gobierno. Cada generación produce cambios políticos de gobierno y la mayoría son absorbidos por el sistema internacional existente sin alterar fundamentalmente su lógica. La revolución iraní fue algo cualitativamente diferente. Fue la primera repudiación exitosa a gran escala del orden liderado por Estados Unidos desde dentro del Medio Oriente, por parte de un movimiento no comunista. La Unión Soviética tenía su propia esfera de oposición a la dominación estadounidense. Varios movimientos nacionalistas habían desafiado los intereses estadounidenses de formas específicas, pero Irán en 1979 hizo algo que no había ocurrido antes. Se declaró completamente fuera del marco de la modernidad liderada por Estados Unidos. No socialista, no alineado con Moscú, sino construyendo su propio principio alternativo de legitimidad política enraizado en una interpretación específica de la gobernanza islámica. Fue una rebelión contra todo el marco desde una nueva dirección que el marco no había anticipado. Estados Unidos nunca ha recuperado plenamente su equilibrio estratégico en la región desde ese momento. Cada política estadounidense hacia el Medio Oriente desde 1979 hasta el presente puede entenderse, al menos parcialmente, como un intento de gestionar las consecuencias de ese evento. Contener a Irán, impedir que su modelo revolucionario se expanda, preservar la red de relaciones con las monarquías del Golfo y con Israel que constituyen la arquitectura regional de Estados Unidos. El apoyo a Saddam Hussein en la guerra Irán-Irak de los años 80, la guerra del Golfo de 1991, los regímenes de sanciones, las negociaciones nucleares que produjeron el JCPOA en 2015 y el retiro del mismo en 2018, el apoyo continuo a Arabia Saudita, incluidas las ventas de armas que se han vuelto políticamente controvertidas en Washington. Todos estos son capítulos en una larga y única historia sobre el problema estratégico que 1979 creó y que ninguna administración estadounidense ha encontrado la manera de resolver. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando piensa en esta historia. El problema nunca fue simplemente bilateral, nunca fue simplemente Estados Unidos contra Irán. Desde el principio, la cuestión iraní estuvo inmersa en una competencia geopolítica más amplia, primero con la Unión Soviética y ahora de manera mucho más compleja y trascendental, con China y Rusia simultáneamente.
Ahora da un paso atrás y observa lo que ha cambiado en la última década, que hace que el momento actual sea diferente a todos los episodios anteriores de esta larga historia. Durante la mayor parte del período desde 1979, Irán estuvo aislado, genuinamente aislado, no solo diplomáticamente, sino económica y estratégicamente. El régimen de sanciones, sean cuales sean sus costos humanitarios, logró limitar las relaciones internacionales de Irán. Su petróleo no podía venderse libremente. Sus bancos no podían acceder al sistema financiero internacional. Su gobierno no podía endeudarse o invertir fácilmente en el extranjero. Y crucialmente, las grandes potencias que podrían haber servido como socios alternativos, China, Rusia, India, estaban condicionadas en la apertura con que podían relacionarse con Teherán por los costos económicos de hacerlo. El acceso al sistema financiero dominado por Estados Unidos y al mercado estadounidense era demasiado valioso para sacrificarlo en aras de una relación con Irán. Ese cálculo ha cambiado y el cambio no es incremental, es estructural. La relación de China con Irán se ha profundizado dramáticamente en los últimos 5 años. En 2021, China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años, un documento que comprometió a China con una inversión significativa en infraestructura, energía e industria iraníes a cambio de un suministro confiable de petróleo iraní a precios preferenciales. Los detalles específicos del acuerdo no han sido completamente divulgados, pero la lógica estratégica es transparente. China necesita seguridad energética y cadenas de suministro que no sean vulnerables a la interdicción estadounidense. Irán necesita inversión y un comprador para su petróleo que esté protegido de las sanciones estadounidenses. Cada uno tiene exactamente lo que el otro necesita, y la transacción ocurre fuera del sistema financiero denominado en dólares, lo que significa que las sanciones, el principal instrumento de presión estadounidense, pierden una parte significativa de su poder coercitivo. La relación de Rusia con Irán ha sufrido un proceso de profundización paralelo, acelerado dramáticamente por la guerra de Ucrania. La convergencia de intereses rusos e iraníes que ha emergido desde 2022 habría parecido implausible hace una década. Rusia está comprando drones iraníes, armas que han sido desplegadas en el campo de batalla ucraniano, y a cambio está proporcionando a Irán tecnología militar y cobertura diplomática. Dos países que en diversos momentos de la historia reciente estuvieron en lados opuestos de conflictos regionales están ahora funcionalmente alineados porque comparten un único interés primordial: el debilitamiento del orden liderado por Estados Unidos y la demostración de que la presión estadounidense puede resistirse. Aquí es donde las cosas se vuelven genuinamente importantes de comprender, porque lo que está ocurriendo en torno a Irán no es simplemente un problema de seguridad regional. Es un estudio de caso sobre la formación de lo que algunos analistas están comenzando a llamar una arquitectura de resistencia, una red laxa pero cada vez más funcional de estados que han decidido, cada uno por sus propias razones, que los costos de operar dentro del sistema internacional liderado por Estados Unidos superan los beneficios y que la alternativa, una alineación más estrecha entre sí, el desarrollo de canales financieros alternativos, el apoyo mutuo en la resistencia a la presión estadounidense, es ahora viable de una manera que antes no lo era. La historia real es más complicada que una narrativa simple de bloques rivales formándose. Estas relaciones no son alianzas en el sentido tradicional. China no quiere estar en una alianza militar formal con Irán. La relación de Rusia con Irán es transaccional y seguirá siéndolo. India, que importa petróleo iraní a través de canales informales y mantiene lazos cuidadosos con Teherán, mantiene simultáneamente una asociación estratégica con Washington y no está dispuesta a sacrificarla por una coalición antiestadounidense. La arquitectura de resistencia es menos una estructura coherente que un patrón de relaciones bilaterales superpuestas, cada una impulsada por intereses específicos que en conjunto suman algo más que la suma de sus partes. Una capacidad demostrada de atenuar el efecto de las sanciones estadounidenses, de proporcionar cobertura diplomática en las Naciones Unidas y de señalar a los estados más pequeños que observan desde los márgenes que ahora existen alternativas reales
fieles a los marcos liderados por Estados Unidos. Y esta señal, esta demostración de que existen alternativas, es a largo plazo la dimensión más trascendental de la historia de Irán, porque está siendo recibida en Riad, en Abu Dhabi, en Ankara, en El Cairo, en capitales de todo el sur global, que durante mucho tiempo han sentido la condicionalidad y los dobles estándares de las instituciones lideradas por Estados Unidos. Cuando Arabia Saudita, que ha sido el socio árabe más cercano de Estados Unidos durante décadas, comienza a realizar ejercicios militares con China, comienza a aceptar pagos en monedas distintas al dólar por su petróleo, comienza a abrir un diálogo con Irán a través de la mediación china, algo fundamental ha cambiado. No una revolución, no un reposicionamiento de la noche a la mañana, sino una recalibración, un reequilibrio sutil pero inconfundible de las relaciones que refleja un cálculo racional, de que el mundo tiene ahora más de un polo de poder y que posicionarse exclusivamente dentro de la órbita estadounidense conlleva costos que quizás no sea necesario soportar. Esta es la capa debajo de la capa que las noticias diarias no pueden ver, porque las noticias diarias están enfocadas en los niveles de enriquecimiento de uranio de Irán, en la última declaración del OIEA, en las negociaciones o la ausencia de negociaciones sobre un marco nuclear. Todo eso importa, pero es la superficie. La superficie es importante, pero no es la estructura. Permíteme ahora profundizar en la dimensión energética, porque es donde el análisis geopolítico abstracto se vuelve más concreto y más inmediatamente trascendental. El Medio Oriente está sentado sobre aproximadamente la mitad de las reservas probadas de petróleo convencional del mundo. Ese hecho ha sido la base de la importancia estratégica de la región durante un siglo y sigue siéndolo hoy a pesar de la aceleración de la transición energética global hacia las energías renovables. La transición es real pero es lenta. La demanda global de petróleo en 2024 se mantuvo cerca de niveles récord. El mundo necesitará petróleo de Oriente Medio durante décadas, incluso en los escenarios más optimistas de despliegue de energías renovables. Y la pregunta de quién controla el flujo de ese petróleo, quién fija el precio, quién recibe los ingresos, quién obtiene apalancamiento político de la dependencia de las naciones importadoras, no es una cuestión técnica de energía, es una cuestión de poder en su sentido más fundamental. Irán posee las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo y las segundas mayores reservas probadas de gas natural. Bajo las sanciones, exporta una fracción de lo que podría producir. El levantamiento de las sanciones, pleno, verificable y duradero, añadiría un volumen significativo de oferta al mercado global, afectando los precios de maneras que benefician a las naciones importadoras, pero perjudican a los productores existentes que han calibrado sus presupuestos a los niveles de precios actuales. Arabia Saudita lo sabe. Los estados del Golfo lo saben. Una dimensión de la oposición a cualquier acuerdo nuclear iraní duradero, una dimensión que raramente se discute abiertamente, es el interés económico de los productores del Golfo existentes en mantener el suministro iraní fuera del mercado. Pero esto es hacia dónde apunta en última instancia el análisis energético, y es un punto que nos lleva mucho más allá de Irán. El sistema energético global se encuentra actualmente en medio de una reestructuración fundamental que está erosionando uno de los pilares primarios del poder geopolítico estadounidense. El sistema del petrodólar, el acuerdo por el cual el petróleo global se cotiza en dólares, creando una demanda global estructural de moneda estadounidense, está mostrando señales reales de fragmentación por primera vez desde que fue establecido en los años 70. La apertura de Arabia Saudita a aceptar pagos en yuanes por el petróleo vendido a China no es aún un cambio sistémico, pero es una señal. Y en geopolítica, las señales importan tanto como las realidades inmediatas, porque las señales dan forma a las expectativas y cálculos de todos los demás actores en el sistema. Si el acuerdo del petrodólar se debilita, si una porción significativa del comercio energético global migra hacia monedas alternativas o hacia arreglos bilaterales similares al trueque, las consecuencias para el poder financiero estadounidense no son inmediatas, pero son direccionalmente severas.
petroleras. La demanda de dólares que genera el sistema del petrodólar es parte de lo que permite a Estados Unidos incurrir en los déficits que he analizado en análisis previos, endeudarse a tasas más bajas que cualquier otro soberano, mantener el privilegio exorbitante que ha sido la base financiera de la hegemonía estadounidense durante 50 años. La situación de Irán es uno de los puntos de presión donde esta reestructuración se está poniendo a prueba y acelerando. Ahora, permíteme pasar a la capa de escenarios, porque la trayectoria aquí no está determinada. Múltiples futuros siguen siendo posibles y comprender su estructura es más útil que pretender predecir cuál se materializará. El primer escenario es la escalada, no necesariamente una guerra a gran escala, sino un intercambio militar significativo que produce un nuevo conjunto de hechos sobre el terreno. Esto podría desencadenarse por una decisión iraní de cruzar un umbral nuclear que Israel determine que requiere una respuesta militar, o por un error de cálculo en la guerra, en las sombras de operaciones encubiertas y ataques proxy que ha estado en curso durante años. Un ataque militar significativo de Israel o Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes no destruiría el programa nuclear de Irán. El conocimiento no puede bombardearse y la infraestructura puede reconstruirse, pero produciría represalias iraníes, escalada regional, picos en los precios del petróleo y un endurecimiento adicional de la alineación entre Irán, Rusia y China contra el orden liderado por Estados Unidos. Demostraría a cada gobierno observador que la fuerza militar sigue siendo el instrumento de primer recurso cuando los marcos diplomáticos fracasan. Una lección que tiene consecuencias para conflictos mucho más allá del Medio Oriente. El segundo escenario es un estancamiento gestionado, la continuación de la situación actual más o menos indefinidamente. Irán continúa su desarrollo nuclear a un ritmo calibrado para mantenerse por debajo del umbral que desencadenaría una acción militar. Las sanciones permanecen en vigor, pero son parcialmente eludidas a través de canales chinos y rusos. Los conflictos proxy continúan a intensidad de baja a media en toda la región. No emerge ninguna solución diplomática integral porque los costos políticos internos del compromiso son demasiado altos para todas las partes. Una administración estadounidense que se compromete con Irán enfrenta críticas internas intensas. Un liderazgo iraní que se compromete con Estados Unidos enfrenta cuestionamientos a su legitimidad interna. Y un gobierno israelí tiene razones estratégicas para preferir un estado de hostilidad gestionada a cualquier arreglo con Irán que pudiera conducir a la normalización regional. El estancamiento gestionado es, paradójicamente, el resultado más probable a corto plazo, precisamente porque es el camino de menor resistencia inmediata, pero no es estable a largo plazo. Continúa acumulando las presiones estructurales que eventualmente producen uno de los otros escenarios. El tercer escenario es un reajuste diplomático, una reconfiguración improbable pero no imposible de las relaciones que produce una nueva arquitectura de seguridad regional. Esto requeriría la voluntad de Estados Unidos de reconocer los intereses regionales de Irán, la voluntad de Irán de aceptar restricciones verificables a su programa nuclear y la voluntad de los estados del Golfo de aceptar un cierto grado de legitimidad iraní en los asuntos regionales. La mediación china que produjo el acuerdo de normalización saudí-iraní en 2023 demostró que existe un espacio diplomático creativo. También demostró que Estados Unidos ya no es el único mediador creíble en la región, un hecho con enormes implicaciones a largo plazo. Un verdadero reajuste diplomático requeriría el tipo de valentía estratégica y disposición al riesgo político que es rara en cualquier sistema y particularmente rara en sistemas bajo presión doméstica. Pero es el único escenario que realmente reduce la tensión estructural en lugar de simplemente gestionarla. Ahora quiero llevar esto al nivel de la experiencia humana, porque la abstracción geopolítica que he estado describiendo no es, en última instancia, abstracta en absoluto. La viven personas reales en lugares reales. Piensa en la familia iraní, educada, urbana, conectada al mundo a través de Internet de maneras en que las generaciones anteriores no lo estaban, que ha visto cómo el valor de sus ahorros se evapora a medida que las sanciones empujan al rial a fracciones de su antiguo valor.
Una familia donde el padre, que se formó como ingeniero, no puede encontrar trabajo en su campo porque las industrias que necesitan ingenieros están colapsando bajo el peso del aislamiento económico, donde la madre, que alguna vez soñó con viajar, con estudiar en el extranjero, con participar en el intercambio global de ideas y cultura, se encuentra incapaz de acceder a servicios financieros internacionales básicos, incapaz de enviar dinero a un hijo que estudia en otro país, incapaz de comprar software para su negocio, porque su país está excluido de la economía digital global. Esta familia no eligió la política exterior de su gobierno, no votó por las decisiones que produjeron su aislamiento. Y sin embargo, es esta familia la que soporta el costo diario más inmediato de una confrontación geopolítica que en última instancia trata de algo mucho más grande que sus vidas. Piensa en el joven en un estado del Golfo, en Bahrein, en Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos, que creció entendiendo que la seguridad de su país dependía de la presencia militar estadounidense, de la Quinta Flota anclada en el Golfo, de la garantía implícita de que el poder estadounidense disuadiría la agresión iraní. Ese joven ahora está viendo algo que la generación de sus padres nunca esperó ver. Su gobierno tomando precauciones, abriendo canales hacia China, normalizando relaciones con Irán, recalculando en silencio si la garantía estadounidense seguirá siendo creíble en 5 años, en 10, en 20. La ansiedad que esto produce no es dramática, no es la ansiedad de una amenaza inmediata. Es la ansiedad más silenciosa y más corrosiva de la incertidumbre estratégica, de ya no saber dentro de qué arquitectura se construirá el futuro de uno. Piensa en la familia en el Líbano, en Yemen, en Siria, las poblaciones de los países donde la confrontación iraní, estadounidense, israelí, saudí no es una abstracción geopolítica, sino una realidad física cotidiana, donde el conflicto proxy no es una pieza de ajedrez estratégica, sino una bomba que destruye un edificio, un bloqueo que impide que los alimentos lleguen a un mercado, una milicia que aparece en un puesto de control y hace preguntas que determinan si vuelves a casa o no. Las poblaciones de estos países no son partes en las decisiones que se toman sobre ellas, son el terreno. Y ser el terreno de una competencia entre grandes potencias es una de las cosas más devastadoras que le pueden ocurrir a una comunidad humana. Significa que las fuerzas que dan forma a tu vida operan con una lógica que no tiene nada que ver con tu bienestar y todo que ver con los intereses de actores que nunca vivirán con las consecuencias de sus decisiones de la manera en que tú lo harás. Este es el costo humano que cada capa del análisis geopolítico debe considerar en última instancia, no porque cambie el cálculo estratégico, aunque a veces debería, sino porque sin él el análisis está incompleto. Un marco que describe el mundo con precisión, pero ignora el sufrimiento que produce, no es, en última instancia, sabiduría. Es solo inteligencia. Y la inteligencia sin peso moral es una herramienta que puede servir cualquier propósito. Permíteme entonces concluir con la pregunta a la que creo que este análisis llega en última instancia. Una pregunta que es a la vez geopolítica y profundamente filosófica, y que no creo que pueda ser respondida por ningún actor único ni por ninguna decisión única. El orden que Estados Unidos construyó después de 1945 fue imperfecto desde el principio. Consagró ciertos valores: soberanía, integridad territorial, el Estado de Derecho internacional, mientras simultáneamente los violaba cuando los intereses estadounidenses así lo requerían. Creó instituciones, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, la OMC, que aspiraban a una gobernanza universal, mientras que en la práctica reflejaban las asimetrías de poder del momento de posguerra. No era un orden neutral. Ningún orden construido por una potencia dominante es nunca neutral. Pero fue en muchos aspectos un orden que produjo bienes genuinos. El periodo más largo sin guerra entre grandes potencias en la historia
historia moderna, una expansión del comercio global que elevó los niveles de vida en una escala históricamente sin precedentes. La difusión de la alfabetización, el conocimiento médico y la gobernanza democrática a partes del mundo que nunca los habían experimentado. La pregunta que Irán y el juego más amplio que se desarrolla a su alrededor nos obliga a enfrentar es esta. A medida que ese orden se debilita, a medida que sus contradicciones se profundizan, su capacidad de aplicación disminuye y las alternativas se multiplican. ¿Qué lo reemplaza? No en el sentido de qué país se vuelve dominante. Esa es una pregunta secundaria, sino en el sentido más fundamental. ¿Qué principios organizan el próximo orden? ¿Qué valores consagra? ¿Quién decide? Y lo más importante, la transición de un orden al siguiente ocurre a través de la negociación y la adaptación o a través del tipo de ruptura violenta que históricamente ha acompañado el colapso de las potencias dominantes y el surgimiento de nuevas. La historia de Irán es en el nivel más profundo una historia sobre esa transición, sobre si las reglas que han gobernado el sistema internacional pueden adaptarse a un mundo en el que el poder está más distribuido, en el que la legitimidad de las instituciones lideradas por Occidente es más cuestionada, en el que las poblaciones del sur global tienen más voz y más opciones que hace una generación. Es una historia sobre si Estados Unidos puede hacer los ajustes estratégicos que un mundo cambiante requiere sin desencadenar el tipo de escalada defensiva desesperada hacia la que las potencias en declive históricamente tienden. Es una historia sobre si China y Rusia elegirán construir un orden alternativo con sus propias reglas y valores o si simplemente explotarán las debilidades del orden existente en busca de ventaja táctica sin ofrecer nada constructivo en su lugar. Estas no son preguntas que se responderán en el próximo ciclo de noticias. Se responderán o no en los próximos 50 años, por las decisiones de gobiernos que aún no han sido elegidos, por las acciones de líderes que aún no han ascendido al poder, por las elecciones de poblaciones que ahora mismo son niños que observan un mundo que se está remodelando a su alrededor. La situación de Irán es el borde visible de algo mucho más grande. La mayoría de las personas, cuando lo observan, ven un enfrentamiento nuclear, una lucha por el poder regional, una cuestión de sanciones, diplomacia y disuasión militar. Todo eso es real, pero debajo se encuentra una pregunta sobre la estructura del mundo, sobre quién puede establecer las reglas, sobre si las reglas pueden establecerse en absoluto en un entorno genuinamente multipolar, sobre lo que les debemos a las poblaciones que viven dentro de estas abstracciones geopolíticas y cuyas vidas son moldeadas por decisiones tomadas en capitales que nunca sufrirán las consecuencias. He pasado décadas reflexionando sobre estas preguntas y encuentro que cuanto más pienso en ellas, menos certeza tengo sobre las respuestas y más convencido estoy de que la certeza misma es el peligro. Los actores más destructivos de esta historia en todos los bandos son los que están más seguros de tener razón. Los que creen que su visión estratégica es tan claramente correcta que cualquier medio para lograrla está justificado. La historia es, entre otras cosas, un largo registro de lo que esa certeza produce. El juego que se desarrolla en torno a Irán no es sobre Irán. Recuerda eso y pregúntate, mientras lo observas desarrollarse, ¿quién está jugando realmente? ¿Por qué están jugando realmente? ¿Y quién está pagando el precio del juego que se juega? Esas 3 preguntas te dirán más sobre el mundo que 100 titulares.